Mira quién viene ahí, es Aurelia. Es verdad, la viuda fea del pueblo. En el pueblo todos evitaban mirarla. La viuda cargaba el peso del desprecio diario. Decían que su rostro era castigo, que su soledad era culpa suya. Ella caminaba con la cabeza baja, mientras las risas la seguían en silencio. Nadie imaginó que un día, el ranchero más rico del valle se detendría frente a ella, y que solo unas palabras suyas romperían para siempre la historia que el pueblo había escrito. El amanecer caía frío sobre el pueblo, el polvo flotaba en el aire quieto. Aurelia Mendoza caminaba despacio por la calle principal, con una bolsa de maíz. Llevaba el mismo vestido gastado, remendado demasiadas veces. Su cabello oscuro iba recogido sin cuidado, como su ánimo. Tenía 35 años, pero la vida la había endurecido antes de tiempo. Desde la muerte de su esposo, criaba sola a sus 2 hijos pequeños. Vivían en una casa de adobe, con techo de lámina oxidada. Cada paso suyo despertaba murmullos, miradas duras, risas contenidas. Para el pueblo, Aurelia era la viuda fea, la que nadie defendía. Y aún así, seguía caminando, porque rendirse nunca fue opción. El mercado despertaba con olores a pan caliente, sudor y tierra húmeda. Aurelia colocó su pequeño puesto, verduras marchitas sobre una mesa vieja. Las mujeres del pueblo pasaban de largo, cuchicheando sin disimulo. «Pobre cosa», murmuró una, creyendo que no sería escuchada. Aurelia apretó los labios, fingiendo no oír. Como cada mañana, un niño señaló su rostro. La madre lo apartó con vergüenza falsa. Ella bajó la mirada contando monedas que no alcanzaban. El sol comenzó a golpear fuerte sin piedad. Aurelia pensó en sus hijos, esperando el almuerzo, y vendió sonriendo, aunque el corazón le dolía. Al mediodía, el calor caía como castigo sobre el mercado silencioso. Aurelia recogía lo poco vendido, resignada a otro día vacío. De pronto, el murmullo cambió. Cascos golpeando la tierra seca. Un caballo marrón se detuvo frente a los puestos, levantando polvo. Los vendedores se enderezaron rápido, fingiendo respeto y sonrisas. Del animal descendió Alejandro Rivas, el ranchero más rico del valle. Su sombrero fino y botas limpias contrastaban con el barro del suelo. Todos lo miraban con admiración, temor y expectativa. Aurelia siguió guardando sus verduras, sin levantar la vista, sin saber que ese hombre pronto cambiaría su destino. El mercado quedó en silencio incómodo. Cuando Alejandro avanzó entre los puestos, su mirada recorría los rostros, acostumbrados a inclinarse ante él. Aurelia sintió su sombra acercarse, pero no levantó la cabeza. «¿Cuánto por estas verduras?», preguntó él, con voz firme y calmada. Ella dudó un segundo, sorprendida de que alguien le hablara directo. «Lo que usted quiera pagar», respondió sin mirarlo. Alejandro frunció el ceño, notando el temblor en su voz cansada. Algunos vendedores observaron atentos, esperando una humillación. Pero él dejó unas monedas de más sobre la mesa vieja y dijo algo que Aurelia jamás olvidaría. Aurelia levantó la mirada por primera vez. Sus ojos se cruzaron con los de Alejandro. El murmullo regresó al mercado, cargado de expectativa y juicio. «Usted no vale menos por lo que dicen», dijo él, sin alzar la voz. Ella quedó inmóvil, como si nadie antes hubiera hablado así. Las mujeres se miraron entre sí, incómodas. Un hombre soltó una risa nerviosa, esperando burla, pero Alejandro sostuvo la mirada de Aurelia con respeto. «Su trabajo es digno», continuó, «y su esfuerzo también». Las palabras cayeron pesadas, rompiendo años de desprecio. Aurelia sintió que algo dentro de ella comenzaba a despertar. El silencio se volvió pesado, como si el aire se hubiera detenido. Las miradas del pueblo se clavaron en Aurelia, ya no con burla, sino con duda. Algunos hombres fruncieron el ceño molestos por la escena. «¿Ahora también la defiende?», murmuró alguien entre dientes. Alejandro giró despacio, consciente de cada gesto alrededor. «Defiendo el respeto», dijo, sin necesidad de elevar la voz. El mercado parecía dividido entre la vergüenza y el orgullo herido. Aurelia sintió las piernas temblar. Nunca nadie la había protegido así. Por primera vez, no bajó la cabeza. Y el pueblo entendió que algo estaba cambiando. Esa tarde, Aurelia regresó a casa bajo miradas distintas, más frías. Algunos vecinos cerraron puertas, otros fingieron no verla. El rumor ya corría rápido, como viento entre callejones. «Se cree importante», decían, porque el ranchero le habló. En su casa de adobe, sus hijos la esperaban en silencio. Ella les sirvió lo poco que había, tratando de sonreír, pero por dentro, el miedo comenzaba a crecer.
Sabía que el pueblo no perdonaba a quien rompía su lugar. Aún así, recordó las palabras de Alejandro y decidió que ya no volvería a esconderse. Al día siguiente, el pueblo amaneció tenso, como antes de una tormenta. Aurelia volvió al mercado, con pasos firmes, aunque el miedo seguía ahí. Nadie se acercaba a su puesto. El silencio era castigo. De pronto, el sonido de cascos volvió a romper la rutina. Alejandro Rivas apareció otra vez, montado en su caballo marrón. Las miradas se llenaron de incomodidad. Nadie esperaba su regreso. Él descendió despacio, observando el desprecio evidente. ¿No venden hoy?, preguntó, mirando a los demás. Nadie respondió. El mensaje era claro. Alejandro entendió entonces que la herida del pueblo era más profunda. Alejandro observó los puestos vacíos. El rechazo era evidente. Caminó hasta el centro del mercado con paso firme. «Este lugar vive del trabajo», dijo rompiendo el silencio. Algunos bajaron la mirada, otros apretaron los puños. «Y quien humilla, también empobrece al pueblo», continuó. Aurelia escuchaba a lo lejos, con el corazón acelerado. Alejandro señaló su puesto, sin tocarla. «Desde hoy compraré aquí cada semana», anunció. El murmullo estalló, entre sorpresa y rabia contenida, y la autoridad del ranchero quedó sellada ante todos. Los días siguientes, el mercado ya no fue el mismo. Algunos comenzaron a saludar a Aurelia con timidez forzada, otros seguían evitándola, resentidos por la intervención del ranchero. Alejandro cumplió su palabra, regresaba cada semana, compraba sin alardes pero con firmeza visible. Las ventas de Aurelia mejoraron, aunque la desconfianza persistía. Ella trabajaba en silencio sin buscar venganza. Por las noches el pueblo discutía en mesas y cantinas. Se preguntaban si habían sido injustos, y el nombre de Aurelia dejó de ser motivo de burla. Una tarde nublada, Alejandro se detuvo frente a la casa de adobe. Aurelia lo observó desde la puerta, con respeto y cautela. Él pidió permiso para hablar sin imponerse. «Mi madre fue viuda», confesó mirando el suelo agrietado. «También la llamaron fea, inútil, hasta que murió cansada». Aurelia sintió un nudo en la garganta. Entendió su mirada. Alejandro levantó el rostro con dolor contenido. «Nadie la defendió», dijo, «y yo era solo un niño». El silencio los envolvió, cargado de memorias rotas. Ese día, Aurelia comprendió que no estaba sola. El pueblo se reunió semanas después, bajo un cielo claro y silencioso. Aurelia caminó entre la gente, ya sin bajar la mirada. Alejandro estaba allí, observando sin protagonismo. Un anciano rompió el silencio, pidiendo perdón en voz baja. Otros lo siguieron, con gestos torpes pero sinceros. Aurelia escuchó todo con el corazón temblando. No respondió con rencor, solo con dignidad serena. El mercado volvió a llenarse de voces, esta vez sin burla. Alejandro montó su caballo marrón, listo para marcharse, y el pueblo entendió que el respeto también se aprende. El pueblo aprendió tarde que el desprecio deja cicatrices invisibles. Aurelia nunca fue fea, fue fuerte en un mundo que no supo mirar. Alejandro solo dijo lo que nadie se atrevió: respeto, porque la dignidad no se otorga, se reconoce. A veces basta una voz firme para romper años de humillación, y quienes juzgan sin conocer, cargan culpas que no ven. Esta historia recuerda que la verdadera belleza siempre sobrevive.